Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Primera de Juan, capítulo 3. Un capítulo maravilloso como todos y cada uno de los que leemos en la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, antes de empezar, sabemos que necesitamos de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias, Padre, por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por estar siempre a nuestro lado, por darnos tu palabra para que nos guíe todos los días en nuestra vida diaria. Gracias por enviar a Jesús para poder salvarnos y rescatarnos, Padre, de nuestros pecados, porque sin Él no podríamos tener una oportunidad. Gracias por darnos la oración que nos permite hablarte y decirte nuestras necesidades, nuestros problemas, aunque sabemos que tú lo sabes, pero también sabemos que a ti te encanta escucharlos y que te pidamos y que te agradezcamos, Padre. Gracias también, Padre, por darnos la oportunidad de poder aprender tu palabra. Te pedimos, por favor, que nos ayudes con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y llevarla a la práctica en nuestra vida diaria. Ayúdanos, por favor, danos la fuerza que necesitamos para todos los días demostrar que somos verdaderos hijos tuyos, para comportarnos en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Bueno, en este capítulo, como les había dicho en la lectura, nos resume un poco de todo lo que hemos estado aprendiendo, de todo lo que Jesús nos va enseñando, de todo lo que Dios ha hecho. Se resume en este capítulo, que todo se basa en el amor. Si decimos que somos cristianos, debemos demostrarlo, no solo con palabras, sino a través de nuestras acciones, ¿verdad? Demostrando el amor a nuestro prójimo, demostrando compasión por los demás. Y un gran ejemplo de esto fue Jesús, porque Jesús al venir al mundo dio su vida por nosotros. Nos demostró que el amor es sin medidas y que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás si es necesario. Entonces, empecemos con lo que Pablo nos dice. Miren cuánto nos ama el Padre Celestial, que permite que seamos llamados hijos de Dios. Cuánto nos ama, que no nos considera menos, sino nos considera como sus propios hijos. Nos permite que seamos llamados hijos de Dios, sus hijos. Nuestro Padre maravilloso, el creador de todo. Entonces, si Él nos llama a ser sus hijos de Dios, debemos comportarnos como verdaderos hijos de Dios y tratar de ser puros, tratar de ser santos. Claro que para nosotros mismos esto es imposible, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la guía de Jesús, porque Él estuvo aquí en la tierra, se transformó en un ser humano, en un hombre, y nos enseñó que sí se puede hacer. Él nos enseñó el camino que debemos seguir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, a qué debemos dar prioridad. Jesús nos lo enseñó aquí en la tierra. Entonces, no hay forma que no entendamos claramente lo que nuestro Padre desea, que es que nos amemos unos a otros. Y esa es la manera que debemos comportarnos si deseamos ser realmente verdaderos hijos de Dios. Y si deseamos realmente que Dios nos llame así, como sus hijos, tenemos que actuar como verdaderos hijos de Dios. Pedro también nos dice aquí, el que comete pecado está contra Dios. ¿Por qué? Porque pecar
es quebrantar las leyes divinas. ¿Cuál es la ley de Dios? El amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros quebrantamos eso, si tratamos mal a alguien, ¿estaremos comportándonos como verdaderos cristianos? Si nos creemos mejor o superior a otras personas, ¿nos estaremos comportando como verdaderos cristianos? ¿Estaremos demostrando realmente el amor que sentimos? Claro que no. Claro que no. Estaremos yendo camino a la muerte. Estamos yendo en contra de lo que nuestro Padre nos dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que comportarnos, y esto no es opcional. Es que si tú amas a Dios, si tú crees en Jesús y si tú eres cristiano, pues debes comportarte como un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un cristiano es alguien que cree en Cristo Jesús, alguien que vive en la manera que Cristo Jesús enseña. Entonces, si somos cristianos, si creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro libertador, debemos actuar en la manera que Jesús nos enseña, en cada momento, en cada momento. Ahora, obviamente, como seres imperfectos, quizás a veces podamos actuar en una manera no correcta, pero es importante que nos demos cuenta qué fue el error que cometimos, por qué actuamos de esa manera, por qué reaccionamos de esa manera, y tratar de controlar eso, y a través de la oración pedir a Dios que nos ayude todos los días a tratar de ser mejores seres humanos, porque lo que deseamos es ser santos, es llegar a ser puros, para ser realmente verdaderos hijos de Dios. Y con la ayuda, como les dije nuevamente, de nuestro Padre, del Espíritu Santo y las enseñanzas de Jesús, sí lo podemos hacer, sí es posible, porque estaremos viviendo como Jesús nos enseña. Si en cada decisión, en cada acción de nuestra vida diaria, ponemos primero las enseñanzas de Jesús, pues haremos las cosas correctas. En todo lo que vayamos a hacer, como ya les había dicho antes, desde qué ver en la televisión, desde qué música escuchar, de a dónde ir a pasear, si es prudente ir o no, a dónde debo ir a divertirme, si será correcto o no, si estaré haciendo daño a mi prójimo si salgo, especialmente ahora que estamos viviendo en una pandemia y sabemos que podemos ser quizás asintomáticos, y si salgo sin cuidarme, protegerme, puedo poner a los demás en peligro, y es lo que menos deseamos, porque deseamos cuidar y salvaguardar la vida de los demás, proteger y cuidarnos a nosotros, pero sobre todo la de los demás, porque ahí está mostrando nuestro amor por el prójimo. Entonces, cada vez que tengamos que tomar alguna decisión, alguna acción o hacer algo, por muy pequeño o simple que sea, hasta la más complicada, es importante que siempre oremos, y en la palabra, en las escrituras, nos dice claramente cómo debemos actuar. Entonces, siempre poner a nuestro Padre primero antes que nada, porque si cometemos pecado, estaremos yendo contra Dios, estaremos yendo contra nuestro Padre mismo. Entonces, ¿cómo eso es posible? No tiene sentido. Si amamos a Dios, si amamos a nuestro Padre, debemos obedecer y hacer las cosas como Él nos enseña. Aunque a veces no entendamos, ¿verdad? Cosas como padres decimos a nuestros hijos y a veces nuestros hijos tampoco nos entienden. Pero no es necesario que entiendan. Lo importante es que obedezcan, porque nosotros lo que le decimos es para su bien. Igualmente nuestro Padre, en todo lo que Él nos dice y nos enseña, es para cuidarnos y protegernos, para alejarnos de Satanás, para alejarnos de las cosas malas o de las cosas que nos pueda pasar si tomamos malas decisiones.
Entonces, lo importante que es hacer siempre las cosas como nuestro Padre nos enseña. Eso nos da tranquilidad en nuestra vida diaria también. Entonces, también nos dice, hijitos, no se dejen engañar. Cuando uno hace lo bueno, es porque es bueno como Él lo es. Cuando hacemos las cosas buenas, es porque tratamos de seguir el camino que Jesús nos enseñó. No es porque nosotros seamos mejores, sino simplemente hacemos la voluntad de Jesús, lo que Jesús nos enseñó para agradar al Padre. Pero el que peca demuestra pertenecer a Satanás, quien desde que comenzó a pecar lo ha seguido haciendo. Pero dice, el Hijo de Dios vino a destruir las obras del diablo. El que ha nacido en la familia de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él. Voy a volver a repetir. El que ha nacido en la familia de Dios no practica el pecado, porque ya nacimos como personas nuevas. El día, el momento que nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador y sabemos y confiamos que gracias a Él estamos justificados ante el Padre, pues lo primero que hacemos es pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos por nuestros pecados. Y ese yo pecador, esa persona que pecaba antes de conocer a Jesús, murió junto con Cristo en la cruz. Y el momento que Jesús resucitó, nosotros nacemos, el momento en que creemos en Jesús como nuestro Salvador y deseamos servir y hacer las cosas en la manera que Él nos enseña, pues nacemos como personas nuevas. Nacemos como un nuevo ser humano. Y es justamente lo que nos dice aquí Juan. El que ha nacido a la familia de Dios no practica el pecado, porque la vida de Dios está en él, porque Dios mismo está en nosotros. Él dice, no puede vivir entregado al pecado, porque en él ha nacido una nueva vida, y esa nueva vida lo domina, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, que es un pedazo de Dios dentro de nosotros, y ha nacido de nuevo. Es como volver a nacer, hemos nacido otra vez, hemos resucitado. Por eso el símbolo de eso es cuando nos bautizamos. ¿Se acuerdan cuando Jehová dijo, el símbolo de mi pacto es el arco iris, y cada vez que lo vea recordaré de ya no hacer el diluvio? Pues el símbolo de nuestro pacto para nuestro Padre es cuando nos bautizamos. Es un símbolo, el bautizo, que estamos muriendo, ¿verdad? Cuando estamos debajo del agua, y cuando salimos del agua, que nacemos como un nuevo ser humano. Pero eso es un símbolo de algo que solo el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Desde que nosotros nos arrepentimos y decimos que a partir de ahora creo en Cristo Jesús y creo que Él es mi Salvador y creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que a partir de ahora voy a vivir en la manera que Jesús me enseña. Si creemos en Jesús, si somos cristianos, pues debemos vivir nuestra vida exactamente como Jesús nos muestra, como Jesús nos enseñó con sus palabras y con sus actos, poniendo primero a nuestro Padre antes que nada, porque es lo que Jesús siempre nos dijo, y luego amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pensando más en ayudar y en servir a los que necesitan antes que nosotros mismos. Entonces, desde ese momento comenzamos a vivir en la manera que Jesús nos enseña. Por lo tanto, somos personas nuevas y el pecado ya no va más en nosotros, porque ya no va en nuestros corazones, no va en nuestra mente. Y a medida que vayamos aplicando las cosas como Jesús nos enseña, comenzaremos a ver la vida diferente. Dice, uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. El que vive en pecado y no ama a su hermano demuestra no pertenecer a la familia de Dios.
porque desde el principio se nos ha estado enseñando que debemos amarnos unos a otros. Entonces, si todavía hay algo en nuestro corazón que nos hace pecar, que nos hace tener rencor hacia otra persona, que nos hace tener malos pensamientos o deseos hacia otros seres humanos, pues algo está mal. Debemos sacar eso, debemos extirpar desde lo más adentro y sacarlo, porque eso ya no va más, eso ya no existe más en nosotros. Por el contrario, a esas personas que nos hacen sentir mal, a esas personas que nos hacen pasar momentos difíciles, a esas personas que nos hacen sufrir quizás, es a quienes debemos perdonar, porque Jesús nos enseñó que no hay límite para el perdón, que debemos perdonar tantas veces sean necesarias. Así como nuestro Padre nos perdona a nosotros, nosotros también debemos perdonar. Entonces debemos perdonar a esas personas, entenderlas y orar por ellas. Nadie sabe por qué esas personas actúan de esa manera. Nadie sabe por qué esas personas hacen daño, pero probablemente es porque no tienen a Dios en su corazón, porque probablemente no la están pasando bien, están sufriendo y muchas veces desean que otras personas también sufran. Entonces, lo que debemos hacer es orar por esas personas. Si no podemos acercar y mostrar que las perdonamos y que las amamos, pues podemos hacerlo a través de la oración. Orar para que Dios toque sus corazones, para que ablande sus corazones, para que tengan la oportunidad de conocer al Padre y cambiar sus vidas, cambiar su vida de ellos, de sus familias, que estén llenos del amor de Dios. Y la única forma es acercándose a Él. Entonces, a través de la oración, podemos ayudar a estas personas que nos hacen el mal, porque eso es lo que Jesús nos enseña. Qué de extraordinario tiene que amemos a aquellos que nos aman, si hasta los inicuos lo hacen. Entonces, si somos verdaderos cristianos como Jesús nos enseña, Jesús nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, los cuales no debemos tener. Aquellas personas que nos hacen sentir mal o nos hacen pasar momentos difíciles o nos dicen cosas desagradables. A ellos debemos amar, debemos perdonar y debemos orar por ellos, porque de esta manera estaremos demostrando que somos verdaderos hijos de Dios y no tenemos que hacer algo y que todo el mundo lo sepa, porque basta con que Dios lo sepa y es más que suficiente. Siempre que hagamos algo bueno, no es importante que la derecha lo sepa, pero sí que Dios lo sepa. Y Él sabe todo lo que hacemos, lo que no hacemos y cómo lo hacemos y con el corazón que lo hacemos, ¿verdad? Siempre en todo lo que hagamos, hagámoslo siempre porque simplemente estamos cumpliendo la voluntad del Padre. No hay nada extraordinario en que lo hagamos, porque solo nos limitamos a obedecer lo que Jesús nos enseña, que es amar a nuestro prójimo. Y como dice aquí Juan también, no es solamente con palabras, sino también con hechos. Hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra, amémonos de veras y demostrémoslo con hechos, con nuestras acciones. De esa manera vamos a demostrar, uno, que somos verdaderos hijos de Dios y dos, que amamos realmente a nuestro prójimo, no solo con palabras, sino con hechos, tal y como Juan nos lo dice. Ahora, también hay una parte que nos habla, dice, hijitos, dice, el que permanece cerca a Él, obediente a Él, no anda en pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca ha conocido ni le ha pertenecido. Entonces,
vuelvo a repetir, el que permanece cerca de él, obediente a él, no anda en pecado, pero el que vive entregado al pecado nunca lo ha conocido ni le ha pertenecido. Esto es algo que debemos guardarlo en nuestros corazones y analizarnos en nosotros mismos. El que permanece cerca de él, obediente a él, no anda en pecado. ¿Estoy siendo obediente a Jesús? ¿Estoy haciendo las cosas que agradan a mi Padre en todo momento y a cada momento? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no está bien? Analicémonos nosotros mismos y veamos nuestras acciones. ¿Qué estoy haciendo yo para demostrar que realmente soy un verdadero cristiano? ¿Qué estoy haciendo yo para decir realmente que estoy siendo obediente a las enseñanzas? Analicemos y veamos en qué estamos fallando y en esas fallas o en esas cosas que estamos haciendo, pues deshagámonos de eso, porque eso no nos va a ayudar a poder seguir avanzando espiritualmente. Es importante que esas cosas negativas que estén en nosotros, esas cosas negativas que estén en nuestro entorno, esas cosas negativas que nos estén llevando a hacer cosas que no agradan al Padre, debemos inmediatamente retirarlo de nuestra vida, alejarlo de nuestra vida. Si está en nosotros, pues luchar con eso e eliminarlo. Si es algo que está alrededor de nosotros, pues botarlo, alejarlo. Porque no deseamos tener ni hacer nada que vaya en contra de las enseñanzas de nuestro Padre y en contra de lo que Jesús nos dice todos los días. Tengamos cuidado. Solo debemos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si hay algo en nosotros que nos está llevando a pecar, pues alejémonos. Si hay algo en nosotros que nos está impidiendo vivir plenamente en la manera que Jesús nos enseña, luchemos, esforcémonos, oremos para que nuestro Padre nos dé la fortaleza que necesitamos para hacer su voluntad y no la nuestra y no la de los hombres. Entonces, nos dice, uno puede saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos saber? Pues con nuestras acciones. Con nuestras acciones demostramos si pertenecemos a Dios o pertenecemos al diablo. Y podemos aparentar algo frente a los demás y luego convertirnos en otras personas cuando cerramos la puerta de nuestra casa. ¿Podemos engañar a otros seres humanos? Claro que sí. Pero a quien no podemos engañar es a Dios, porque Él nos conoce a la perfección. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que hacemos y si lo hacemos de corazón o no y cómo lo hacemos. Entonces, nada escapa de Él porque Él lo sabe y lo conoce absolutamente todo. Y nadie se va a esconder de Él tampoco el día que Jesús regrese. Ahora aquí hay algo que nos lleva un poco a aprender a entender un poco lo que pasó que habíamos leído en Génesis cuando Caín mató a Abel. Dice, no vamos a ser como Caín, que era de Satanás y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Pues porque Caín no había estado haciendo lo bueno y sabía muy bien que Abel llevaba una vida mejor que la suya, por egoísmo, por cólera, porque sabía que Abel era mejor que él y decidió matarlo. Jehová le dijo a Caín que esos sentimientos tenía que desaparecer porque si no lo podían llevar al pecado. Pero Caín no escuchó a Jehová, no escuchó a Dios y prefirió seguir
sus instintos y sus pensamientos y sus sentimientos y agravarlos cada día más y sentir más cólera, sentir más envidia, sentir más odio por su hermano. En vez de orar y pedirle a Dios que lo ayude, que aleje de él esos sentimientos negativos que tenía, que no quería tenerlos. Pero no, él se fue, él no le importó, no escuchó a Dios y solo se guió por sus pensamientos, por sus instintos, por sus sentimientos que eran tan negativos que lo llevaron a matar a Abel. Entonces vemos que Caín lo mató porque era envidioso, lo envidiaba, le tenía cólera, porque sabía que Abel era mejor que él. Lo cual, como digo, Caín pudo haber escogido otra cosa, pero prefirió seguir sus instintos, sus pensamientos, sus sentimientos y llevarlos al odio y no escuchar a Jehová y no pedir ayuda de Dios para que lo guíe y lo ayude a mejorar y alejarse de esos sentimientos negativos que al final lo llevaron a matar a Abel. Y ahora también entendemos mejor por qué Jehová no aceptó lo que Caín le había ofrecido, porque lo hacía simplemente por hacerlo, no con un verdadero corazón noble, sano, ¿verdad? Y porque las acciones que él estaba haciendo no eran las correctas. Y eso obviamente no agrada a nuestro Padre. En todo lo que hagamos es importante que siempre lo hagamos de corazón, que siempre lo hagamos con humildad, sin esperar recibir nada a cambio ni un agradecimiento, porque nosotros simplemente nos limitamos a hacer lo que nuestro Padre nos dice, lo que Jesús nos enseña, y nada viene de algo de nosotros, sino solo hacemos lo que Jesús nos dice. Entonces, al morir, dice, al morir por nosotros, Cristo nos estaba dando el mejor ejemplo de amor verdadero. El que ama de veras está dispuesto a dar la vida por sus hermanos en Cristo. Este es el amor que Jesús nos enseñó, un amor sin límites, un amor sin límites, dispuestos a dar nuestra vida si es necesario por los demás. Pero esto no quiere decir tampoco que debamos arriesgar nuestra vida cuando no es necesaria, porque recuerden que Jesús dijo que no debemos probar el poder de nuestro Padre. Entonces, ¿a qué me refiero esto? Muchas personas, por ejemplo, que dicen que aman a Dios y que son cristianas, yo amo a Cristo Jesús, Él vive en mí, así que no me va a pasar nada. Puedo salir y la enfermedad no me va a afectar a mí en lo absoluto, porque Cristo está conmigo y Él me va a proteger. Recordemos cuando Jesús fue tentado y el Satanás le dijo, salta, para que antes, porque está escrito que si saltas o algo te pasa, vendrán ángeles y te rescatarán y no morirás. Pero Jesús le dijo a Satanás, sí, pero también está escrito que no se debe tentar el poder del Padre. No se debe tentar, no se debe probar el poder del Padre. Entonces sabemos que nuestro Padre siempre nos va a cuidar y proteger, pero también nos dice que debemos escuchar las normas y las leyes de los que nos gobiernan. Debemos ser obedientes. También nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, necesitamos obedecer las normas y las leyes. Y nos dicen, no salgamos, no hagamos fiestas, pues no hay que hacerlo, porque así Jehová nos dice, así está escrito en las Escrituras. Y también nos dice los gobiernos que no debemos juntarnos ni hacer fiestas porque podemos enfermarnos más, podemos contagiar a más personas. Entonces, ay, pero ya estoy cansada, quiero divertirme, quiero relajarme un rato. Estamos siendo egoístas porque estoy pensando en mí, en lo que yo deseo y en lo que yo quiero. ¿Y qué es lo que Jesús me enseña? ¿Y qué de los demás? ¿Y qué de mi familia? ¿Qué de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos?
Entonces es muy importante que antes que tomamos alguna decisión, primero pensamos y analicemos en oración y que nuestro Padre nos guíe. Entonces, ¿hay que estar dispuestos a dar nuestra vida por los demás si es necesario? Claro que sí. Pero eso no quiere decir que, como digo, ahora, bueno, ya que tengo que ir a hablar con alguien o tengo que reunirme con unas personas, voy a poner en riesgo mi vida tontamente, sin necesidad. Pero si estoy en un lugar donde alguien, no sé, va a dispararle a alguien, pues uno puede lanzarse o empujar para que esa persona no vaya a ser disparada. Entonces uno tiene que cuidar y tratar de proteger a nuestros hermanos para que no mueran, ¿verdad? Tratar de ayudar a nuestro prójimo. Si alguien, no sé, en una casa está alguien en necesidad, pues uno va y ayuda y lo rescata si está encerrado o si hay fuego. Tratar de ayudar a los demás y cuidarlos y estar dispuestos a dar nuestra vida si es que es necesario. Pero no quiere decir que nuestra vida no sea importante, porque nuestra vida es valiosa y no nos pertenece. Nuestra vida es de nuestro Padre. Si hay necesidad, debemos estar dispuestos a dar nuestra vida por nuestros hermanos si es necesario. Pero esto no quiere decir que vamos a entregar nuestra vida simplemente porque no la valoramos o simplemente porque no estoy pensando en los demás egoístamente, como salir a una fiesta y si me enfermo, me enfermé, o si Dios me va a cuidar, pues me cuidará y si no, no. No pongamos ni tentemos el poder de nuestro Padre, porque eso es lo que Jesús nos enseñó, que eso no se debe hacer. Entonces, no lo hagamos. Por eso es tan importante que leamos la palabra, aprendamos de las Escrituras y las atesoremos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos llevarla a la práctica en cada momento y no tomar nuestras propias decisiones y pensamientos, sino los que Jesús nos enseña, lo que Dios nos está enseñando en su palabra. Pero amados míos, dice, si tenemos la conciencia tranquila y confiadamente podremos presentarnos ante Dios, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos. ¿De qué nos está hablando acá? Primero Juan nos dice, hijitos míos, que nuestro amor no sea solo de palabra, amémonos de veras y demostrémoslo con hechos. Debemos demostrar el amor a los demás con nuestros hechos. Así sabremos a ciencia cierta que estamos de parte de Dios y tendremos la conciencia limpia cuando comparezcamos ante su presencia, porque sabemos que Jesús vendrá. No hay duda absoluta de eso. Jesús regresará. Está escrito en la palabra, nuestro Padre nos lo dice y Jesús mismo nos lo dijo, que Él regresará. Y también nos lo ha dicho Pablo, nos lo ha dicho Pedro y ahora nos lo está diciendo Juan, que Jesús regresará y por eso es importante tener una conciencia limpia cuando comparezcamos ante su presencia. Si la conciencia nos acusa ahora, ¿cuánto más nos acusará el Señor que sabe todas las cosas? Entonces, si algo hicimos mal en el pasado, pidamos perdón, que Dios la conoce y la sabe. Pidamos perdón, porque no hay nada oculto a Él. Pidamos perdón ahora y empecemos a vivir una vida nueva, una vida que nos la da Jesús. Vivamos la vida en la manera que Jesús nos enseña, poniendo a nuestro Padre antes que nada, antes que nuestra propia vida, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si la conciencia nos acusa, ¿cuánto más nos acusará el día en que Jesús regrese? Pero amados míos, si tenemos la conciencia tranquila y confiadamente podremos presentarnos ante Dios, y cualquier cosa que le pidamos la recibiremos. Qué importante. Si deseamos tener la conciencia tranquila, es el momento ahora de tenerla. Es el momento ahora de pedir el perdón, de acercarnos a nuestro Padre y de pedirle el perdón de corazón,
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros sentimientos. Padre, perdóname. Perdóname y ayúdame a cambiar, a mejorar, a acercarme a ti. Pidámosle de corazón que nuestro Padre eso es lo que está esperando. Y empecemos a vivir una vida como Jesús nos enseña, basada en el amor, en la humildad, en el respeto, poniendo a nuestro Padre primero, antes que nada. Y su mandamiento es que creamos en Jesucristo su Hijo y que nos amemos unos a otros. Eso es lo que nuestro Padre nos pide, que creamos en Jesús, que confiemos en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Libertador. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, el que nos libra de todo pecado, el que nos justifica ante el Padre, el que nos da la oportunidad para vivir eternamente. Entonces nos pide que creamos en Jesucristo, su Hijo, y que nos amemos unos a otros. Y de esa manera podemos demostrar que somos verdaderos hijos de Dios, actuando con amor, con humildad y demostrando cuánto amamos al Padre. Bueno, amigos, vivamos nuestra vida en la manera que Jesús nos enseña, dando amor hacia los demás, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sin límites. Que Dios los bendiga.